Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1585 del Catecismo de la Iglesia Católica. La gracia del Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Para el obispo es en primer lugar una gracia de fortaleza, el espíritu de soberanía, oración de consagración del obispo en el rito latino, la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su iglesia como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas. Concede, Padre, que conoces los corazones a tu siervo que has elegido para el episcopado, que apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio sin reproche, sirviéndote noche y día, que haga sin cesar propicio tu rostro y que ofrezca los dones de tu santa iglesia, que en virtud del espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a los apóstoles, que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo. El don espiritual que confiere la ordenación presbiteral está expresado en esta oración propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice: Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado de sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio de tu reino, de realizar el misterio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden. En cuanto a los diáconos, fortalecidos en efecto con la gracia del sacramento, en común con el obispo y sus presbíteros, están al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. Así, San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama: es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercar a los demás, ser santificado para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos.
Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios. Comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto y para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza. Y el santo cura de Ars dice: el sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría no solo de pavor, sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Resumen. San Pablo dice a su discípulo Timoteo: te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. A Tito decía: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. La iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, el culto divino y por el gobierno pastoral. Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos, no se puede hablar de Iglesia. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden, que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la Iglesia particular que le es confiada. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro. Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. Los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. El sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos, seguida de una oración consacratoria solemne que pide a Dios para el ordenado las gracias del Espíritu Santo requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble. La Iglesia confiere el sacramento del orden únicamente a varones bautizados, cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas. A la autoridad de la Iglesia corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación. En la Iglesia latina, el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato
y que manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y el servicio de los hombres. Corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden en los 3 grados.